aquello que sale de tu boca, aquello que tú hablas. Amén. Dice Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hay muchas personas que no han estado realmente buscando el reino de Dios. O sea, conocer a Dios, conocer los caminos de Dios, conocer la justicia de Dios, aprender la justicia de Dios, aprender los caminos de Dios, aprender la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Amén. Y este verso nos habla de que debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás, lo material que necesitamos, nos será añadido. Esa simplemente es la añadidura. Pero muchos en este tiempo se están distanciando a buscar la añadidura en lugar de buscar el reino de Dios. Se ha vuelto para muchos más importante buscar la añadidura que el reino de Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿tú crees que era el propósito de Dios de que tú vivas trabajando desde la mañana hasta la noche y no tengas tiempo ni para tus hijos, ni para tu pareja, ni para tu hogar? Que llegues cansado y no puedas más, directo a echarte en la cama y para despertar al día siguiente y la misma rutina para ganar unos cuantos pesos, y después esos cuantos pesos que ganas se van del bolsillo como agua. ¿Crees que será la voluntad de Dios? Tú siendo padre, tú siendo madre, ¿tú crees que esa sería tu voluntad para tus hijos? Que vivan de esa forma como tú vives. En ninguna manera. Amén. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. El plan y el propósito de Dios para con tu vida no ha sido ese. Pero hay muchos que no lo han entendido y se han ido a buscar las cosas a su propia manera, según su propia forma de cada uno, según su inteligencia, según sus supuestos estudios, según su propia inteligencia, supuesta inteligencia, sabiduría, conocimientos, etc. Y han estado viviendo así, buscando la añadidura en lugar de buscar al reino de Dios. Hermanos, el problema en este punto para muchos en realidad es mucho más sencillo de lo que se imaginan. ¿Por qué si yo pido a Dios no puedo recibir muchas veces? ¿Por qué no he podido recibir? Si yo anhelo tener mi casita, anhelo tener esto, anhelo tener aquello, anhelo tener pareja, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas anhela tu corazón y no has podido adquirir? Y por eso, como muchos no han podido adquirir, se han ido a buscar la añadidura. Han ido a buscarse por sus propios métodos pareja. Han ido a buscarse por su propia fuerza su casa. Han ido a buscar por su propia fuerza, ¿entienden? Bajo su propia lógica, inteligencia, etcétera, lo que desean. Pareja, casa, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto muy importante para nosotros, hermanos, porque en realidad lo que el Señor quiere y ha querido hacer con la vida de cada uno de nosotros, primero es purificar nuestros corazones. Primero es enseñarnos a caminar en su justicia, a caminar en fidelidad delante de Él, a caminar en verdad delante de Él. Que no andemos ya en las tinieblas. Amén. Porque, hermano, hermana, seamos sinceros delante del Señor. Muchos, si el Señor ahorita, imagínate, si el Señor te diera $1 millón con la mente que muchos tienen y los deseos que todavía tienen, ese $1 millón les serviría solo para corromperse mucho más. Mucho más. No les haría un bien, hermanos, les haría un mal. Tal vez al recibirlo se acuerden por un momento de que sí, Dios me ha dado, pero en cuanto empiecen a usar todo ese dinero, se corromperían mucho más, y no solo se corromperían solos, corromperían a otras personas con su maldad. Se olvidarían del compartir y les metería totalmente la tacañería, la avaricia y demás. ¿Me entienden? Por eso es ahora, en realidad, ahora cuando no tienes, cuando estás en lo poco, que el Señor intenta limar todo aquello de tu corazón y enseñarte la fidelidad, la obediencia. Recuerda que está escrito: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero muchos no han tenido la paciencia en el Señor, la paciencia con el Señor para esperar ahí teniendo lo poco. Es más, muchos teniendo lo poco le han sido infieles al Señor. Teniendo un poco de revelación de Dios, ya han querido puestos grandes. Ellos han querido ser pastores, ellos han querido ser lo uno y lo otro, teniendo un poquito de Dios.
Sobre lo poco se han vuelto personas envidiosas, teniendo poco, recibiendo un poquito de Dios. ¿Me entienden? Recibiendo un poquito de dinero de Dios se han corrompido, ya se han ido a la borrachera, ya se han ido a lo uno y a lo otro para malgastar y malgastar. No se han ido a compartir, no se han ido a ayudar, no se han ido a ser buenos administradores, teniendo lo poco, hermanos. En lo poco le han sido infiel, en lo poco no reconocen que necesitan a Dios. En lo poco se dan cuenta, mucho menos van a reconocer a Dios cuando tengan más. Si tú no reconoces que necesitas a Dios ahí en lo poco que tienes, mucho menos le vas a reconocer cuando tengas ya abundancia. Te vas a olvidar de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, entender. Y esta es la causa por la cual muchos se han quejado y se quejan inclusive contra Dios. ¿Por qué yo no recibo? ¿Por qué todavía si pido Dios no me da? Porque no hay cuando tú prepares tu corazón para recibir, no hay cuando tú purifiques tu corazón orando, ayunando, no hay cuando tú te conviertas verdaderamente a Dios para que seas apto para recibir. Muchos no reciben ni pueden recibir al día de hoy en realidad porque no son aptos. No están capacitados en realidad para poder recibir del Señor. No son capaces, hermanos. Esa es la mera realidad de muchos y muchos y muchos que no pueden recibir al día de hoy. Muchos no saben dar y por eso no pueden recibir de Dios. En realidad no pueden, aunque quieran, aunque pongan miles de excusas. Dios conoce el verdadero estado del corazón de cada uno. Dios conoce la verdadera situación en que cada uno se encuentra, hermanos. Al Señor no se le puede engañar. Y eso es algo que tienen que darse cuenta, hermanos. Hay muchos, en realidad, contenciosos, que piensan que por recibir o esto y aquello se acabaría su situación. Hay muchos supersticiosos que piensan que si recibirían se acabaría su situación y no es así, porque su nuevo ídolo se volvería el dinero. Hay muchos avaros que no han renunciado a la avaricia, a la tacañería en su corazón, al engaño, a la estafa, que piensan que si recibirían, dejarían de ser aquello, dejarían de practicar aquellas cosas. Y no es verdad, porque en realidad al recibir más, solamente aquello que reciben y llegan a tener se volvería en su ídolo más grande. Hay personas que piensan que si llegasen a tener una pareja, entonces su vida mejoraría. Entonces su vida cambiaría, y no es así. Si Dios a muchos ahora les trajera una pareja, en realidad ellos la corromperían a su pareja. ¿Entienden? Están llenos todavía de romanticismo, de soledad. Están llenos de gritería. Lastimarían y dañarían a esa otra persona. Imagínate si Dios te trajera una sierva de Dios. Si Dios te trajera un siervo de Dios. Es lo más probable que tú lo corromperías o la corromperías. Con la sensualidad, lo corromperías con tus engaños, etcétera, etcétera, porque no estás listo, no estás lista de verdad para poder recibir de Dios. Y es ahí donde muchos no se han conformado en realidad, ni han entendido al Señor. Y se han ido a buscar lo que desea su alma bajo su propia manera, bajo su propio deseo. Han sido rebeldes contra el Señor y se han salido de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, para ir a buscar lo que desean a su propio modo. Han abandonado el camino del Señor. Muchos están a medias porque han estado buscando satisfacerse, llenarse a su propio modo. No entienden que en realidad el Señor lo que quiere es purificar, lo que ha querido es purificar sus corazones y enseñarles el camino, enseñarles a sostener una familia, enseñarles la verdadera bondad, enseñarles a no ser avaros ni codiciosos, enseñarles de verdad la justicia y a vivir en esa justicia de Dios. No han entendido los caminos del Señor. Han estado vagando en su corazón, por eso en desierto tras desierto, sequedad tras sequedad, vacío tras vacío, necesidad tras necesidad. Porque no entendieron los caminos de Dios, la voluntad de Dios, la mente del Señor. Y se han ido, por eso digo, muchos tras un plato de lentejas a buscar lo que supuestamente Dios no les daba. Hermano, ¿tú le darías una escopeta a un niño? No creo, hermano, hermana.
Imagínate lo peligroso que eso sería. Así de la misma manera es contigo. Si tú no aprendes primero lo que tienes que aprender, si tú no dejas de lado, si no limpias tu corazón de lo que tienes que limpiar. Amén. Por eso hay muchas en realidad personas, cristianos y creyentes, que no quieren orar y no quieren tener una relación con el Señor, pero quieren recibir. Está su mirada y ha estado tan puesta en lo que desean en esta vida, como si Dios no conociera ni entendiera, ni les entendiera. Ni no se han dado cuenta en realidad el plan y el propósito y la voluntad del Señor. Que el Señor primero quiere limpiarles, quiere enseñarte su reino, cómo es su reino y cómo tú tienes que vivir delante de Él para que tú seas apto para recibir. Hay muchos que no son aptos ni para dar, no cumplen con el Señor ni lo que le han prometido, hermanos. Hay hermanos que no cumplen ni con el Señor hasta el día de hoy lo que le han prometido. Unos le han prometido una cosa, otros le han prometido otras cosas y no hay cuando cumplan con el Señor, hermanos. Pero creen que son aptos para recibir y no se dan cuenta en realidad que todavía no han aprendido a cumplir, a ser fieles, no han aprendido hasta el día de hoy de verdad a caminar como el Señor quiere, no han aprendido ni a cumplir lo que hablan. Mucho menos van a ser aptos para recibir más del Señor. Si primero no aprenden a cumplir lo que hablan, no aprenden a cumplir sus compromisos, no aprenden a cumplir su palabra, no aprenden a cumplir lo uno y lo otro que hablan, inclusive entre hermanos hablan. Y se mienten, y se engañan, y se estafan, y se causan problemas entre mismos hermanos y familiares y hermanos de la iglesia. Pero quieren recibir y recibir, pero no son aptos para recibir. Y como Dios no les da según ellos, se han ido a buscar el plato de lentejas, se han ido a buscar lo que necesitan. La añadidura se han ido a buscar. Es que necesito plata, es que necesito tener, es que quiero tener, es que quiero mi auto, es que quiero tener esto y aquello. Han dejado de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y se han ido tras sus propios deseos. Han abandonado al Señor. Y es tiempo de que se den cuenta en realidad cómo son las cosas, hermanos. Por eso muchos se la pasan pidiendo al Señor, pero no preparan su corazón. No hay cuando busquen de verdad orar y mantenerse orando y mantenerse en ayuno y limpiar sus corazones. Hay otros muchos que el Señor igual han empezado a limpiarse. Les viene un pequeño problema porque se están limpiando, porque están buscando al Señor. Empezaron a buscar más al Señor y les ha venido más necesidad, les ha venido problemas de este tipo, golpes, lo que sea. El Señor les estaba probando para ver si iban a mantenerse fieles y lo que han hecho es dejarle al Señor. Han botado la oración, el ayuno por allá y le han dejado al Señor. Han dejado de orar como oraban, han dejado de ayunar como ayunaban. Porque les vino un problema aquí, un problema allá y dijeron, no, si así es buscar a Dios, no, yo no quiero. El Señor les estaba probando y déjenme decirle a los tales que han reprobado su examen. Mira, necesitan volver a tomar la lección, volver al mismo camino que el Señor les había puesto. Camino de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor. Y aprendan a mantenerse, debemos aprender a mantenernos firmes y fieles al Señor, hermanos. El que es fiel en lo poco también va a ser fiel en lo mucho. El que no reconoce que necesita al Señor en lo poco que tiene, tampoco le va a reconocer en lo mucho. El que no le obedece al Señor en lo poco que tiene, tampoco le va a obedecer en lo mucho. Por eso muchos no son aptos para recibir, porque en lo poco que tienen no pueden obedecer a Dios, no le obedecen. Con lo poco que tienen ya les son rebeldes, ya se vuelven, ya se van al mundo, ya se van a las mujeres, a los hombres, ya se van a cualquier cosa, menos a su voluntad. Ya se tuercen. Entonces, ¿cómo el Señor te va a dar más? Amén. Por eso muchos en realidad en su enojo y en su rebeldía contra Dios, lo que han hecho siendo hijos de rebeldes, hijas de rebeldes, se han ido tras la añadidura. Como Dios no les daba, en lugar de aprender la lección, en lugar de buscar más en oración y buscar sacar de su corazón toda la maldad, han dicho, bueno, como Dios no me da, parece que Dios no está, no sé si Dios me escucha, no sé si Dios está conmigo, entonces me voy. Y se han ido al mundo. Se han ido tras sus deseos, se han ido a buscar el dinero, la plata, a su propia manera, han estado viviendo a su propio modo, no a la voluntad de Dios. Se han buscado pareja, etcétera, etcétera, porque la anterior pareja les dejó y han estado así.
porque quieren supuestamente pareja, pero no se dan cuenta que su corazón está dañado y el Señor quiere sanar, quiere enseñarles, quiere purificarles, quiere volverles una persona diferente para que sí puedan tener una pareja y puedan de verdad llevar un matrimonio agradable delante de Él. Pero se han corrompido muchos y no han querido aceptar la disciplina del Señor, no han querido aceptar la corrección del Señor. Y se han puesto en rebeldía contra Dios, a seguir sus propios caminos, a su propia manera, según sus propios deseos. Y supuestamente diciendo una que otra vez, gracias Señor, gracias porque tú lo haces, gracias porque tú estás conmigo, y repiten versos y creen que Dios es en realidad quien les está dando y demás. Hermano, todo lo que llega a tu vida, sea varón, sea mujer, sea dinero, sea casa, lo que sea, y te aleja de Dios, no viene de Dios. Sea lo que sea que llegue a tu vida, que te aleja de Dios y de sus caminos, no viene de Dios. Por eso al día de hoy muchos han terminado casándose, pero con una persona que no era cristiana, o un cristiano que ni siquiera era de Dios de verdad. Un falso cristiano les voy a poner. Una persona que ni siquiera obedecía a Dios. Y ahora están en una relación en la cual el uno les jala al mundo, el uno les jala la perversión, y la otra no sabe qué hacer, o el otro no sabe qué hacer. Esas personas no les ayudan, no les son un apoyo para seguir en el Señor, para fortalecerse en el Señor, para conocer más al Señor, para congregarse, para ayunar, para orar. Ahora les son como una piedra atada a sus cuellos. Son personas que con las cuales no pueden ni orar, no pueden compartir palabra, no pueden crecer en el Señor, no les ayudan en el Señor. Hermano, todo lo que venga de Dios te va a llevar más a Dios. Te va a apoyar, te va a fortalecer para seguir a Dios, no te va a alejar de Dios. Así que lo que venga, y si no estás preparado y viene algo, dinero, casa, lo que sea, mujer, varón, pero que te aleja de Dios, no es de Dios, por muy bonito que parezca, por muy lindo que parezca, simplemente te está ofreciendo Satanás el plato de lentejas. Y este es el tiempo de despertar, hermanos, y darse cuenta de la realidad. ¿Quieres recibir del Señor? Amén. El Señor quiere darte, pero tienes que pasar, tienes que ser procesado, procesada, tienes que ser limpiado, limpiada, tiene que salir la escoria, la basura de tu corazón. Tiene que ser limpiado nuestros corazones para que seamos aptos, para que podamos recibir lo que viene de Dios, para que no destruyamos lo que viene de Dios con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras actuaciones. ¿Me entienden? Muchos, si recibirían ahora pareja, lo harían pedazos, hermanos. Terminarían divorciándose. Es lo más probable que terminarían en ese estado de divorcio. Si recibirían en el estado que se encuentran ahora una pareja. Piden pareja a Dios, pero no se preparan. Hermanos, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Muchos al día de hoy están esperando cosechar lo que no siembran. Siembran gritería, ira, enojo en sus mismos hogares y están esperando cosechar otra cosa. Andan hablando mal a sus hijos, andan hablando tantas cosas a sus mismas esposas, esposos, maltratos y demás, pero quieren cosechar otra cosa. Lo que el hombre siembra, hermanos, eso va a cosechar. ¿Sabes, hermano? Quiero enseñarte algo que también el Señor me lo enseñó a mí. Y es que mira, te voy a poner este ejemplo que el Señor también me lo enseñó. Tú puedes golpear a un niño que no puede defenderse, que no puede actuar mal contra ti. Pero ¿sabes qué? Vas a cosechar lo que tú estás sembrando. Va a venir una persona que sí puede hacerte daño, económicamente, financieramente, psicológicamente, físicamente, etcétera, y ese te va a lastimar mucho peor de lo que tú has lastimado a ese niño, que no podía defenderse. Es de la misma forma en cualquier cosa que tú hagas. Tú vas y estafas a una persona que no puede defenderse, una persona que no conoce, pero tú sabes lo que estás haciendo. Va a venir un momento en el cual tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando y vas a recibir una estafa tan terrible que vas a terminar posiblemente en la calle. Y ahí no te quejes porque estarás cosechando lo que tú mismo sembraste. Por eso ahora arrepiéntete y restaura lo que tú has dañado, hermano, hermana. Restaura. Si tú eres el tipo de persona que te gusta andar hablando mal de otras personas, arrepiéntete, porque de la misma forma va a ser contigo. Aprende a callar tu boca, cerrar la boca y andar callado, y a no andar hablando chismes, ni murmuraciones, detracciones, cosas que tú no has visto ni escuchado.
Muchos se la pasan repitiendo de boca en boca lo que fulanito dice, lo que sutanito ha dicho, inclusive lo que su pastor dice, hablando mal de otras personas con detracciones, con calumnias, etcétera, etcétera, cosas que ni han visto, ni han palpado, ni han vivido.